Gracias, 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 presidentes de la República de Uruguay y de Paraguay, señores organizadores, señoras y señores. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que nos permite expresar nuestra visión del Mercosur, pero en relación con los desafíos que tiene nuestra región, el nordeste argentino. La globalización profundizó, con el objetivo de constituir este mercado común del sur. En realidad se trató de una unión aduanera que tuvo en la práctica fuerte anclaje en los acuerdos automotrices. En la práctica también significó una suerte de división del trabajo a escala regional, donde a nuestro país le tocó la especialización en sectores con escaso valor agregado, más vinculados al sector primario. Le cupo en todo caso al socio mayoritario de mayor envergadura, Brasil, la producción de bienes terminados. Y esto se dio casi particularmente con, como dijimos, con los acuerdos de la industria automotriz. Ahora bien, el mundo también varió en la etapa que se inició a fines de la década del 80 y en la actualidad se pasó del esquema de la bipolaridad que regía en la etapa de la Guerra Fría, luego de la segunda posguerra, en esta etapa donde había dos grandes bloques y era muy difícil comerciar fuera de los corset políticos que estos bloques imponían. Luego del desplome de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín, se asistió a una etapa que algunos autores han dado en llamar la Pax Americana, en relación o en similitud a lo que fue la Pax Romana, donde el vencedor impone unilateralmente las condiciones. De hecho, fue Estados Unidos y el G7 quienes impusieron la agenda comercial a través de los acuerdos en foros multilaterales como fue la Organización Mundial de Comercio. Ahora, en este momento, estamos asistiendo a una nueva conformación del escenario internacional. Hay varios jugadores de peso que interactúan entre sí. Estamos en un esquema de características multipolares, donde está la Unión Europea bajo el liderazgo de Alemania, China, Japón y el sudeste asiático, los países del Pacífico y obviamente Estados Unidos y su vasta zona de influencia. Ya las negociaciones empiezan a desplazarse desde los organismos multilaterales a los acuerdos que se firman entre estos grandes bloques, como el acuerdo transpacífico entre los países del Pacífico y Estados Unidos y los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué es importante esto? Porque se están fijando a partir de ahora los nuevos estándares a los que va a tener que adecuarse el mercado internacional. Los acuerdos de liberalización comercial, denominados de segunda y tercera generación, que tienen que ver con los niveles fitosanitarios, medioambientales, protección de inversiones, transferencia de tecnología, entre otros, van a ser los que van a establecer los umbrales a los que va a tener que adecuarse el comercio internacional. Y lamentablemente, ni hablar de nuestro país, sino ya hablo del Mercosur, son hoy actores marginales en estas negociaciones. Por eso la primera premisa es que tenemos que reformular el Mercosur, pero no una reformulación meramente normativa o declamativa. En primer lugar, lo que hay que restablecer son los equilibrios macroeconómicos. Para ello hay que integrar las cadenas de valor. Hay que propender, sobre todo en lo que toca a nuestra región, que esta integración le agregue valor al trabajo de nuestros connacionales. Para ello, obviamente, también hacen falta financiamiento adecuado, inversiones, capacitación,
promoción y una serie de medidas. Hay que recordar además que no solamente por el hecho de contar con un espacio de comercio integrado, como puede ser un mercado como el Mercosur, automáticamente los países se convierten en máquinas de importar y exportar. Aldo Ferrer, en su último trabajo sobre la globalización, apunta que el 80% del trabajo de la producción nacional se comercializa en los mercados internos y 9 de cada 10 obreros están ocupados en abastecer los mercados internos. Para vender más y para importar más hay que producir más y también producir de mejor calidad. Ese es el desafío, como vamos a ver, que tiene nuestra región. ¿Qué pasa con nuestra región? El NEA es la región, el NEA, integrado por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, es la región que tanto en valores absolutos como medido en términos per cápita, menos exporta de nuestro país. De hecho, de los 72.000 millones de dólares que exportó la Argentina en el año 2014, que ya tiene una merma de cerca del 11% con respecto al año anterior, al 2013, en el NEA el NEA participó únicamente con el 1,4% de este porcentaje, donde Misiones tuvo el 0,6%, Chaco el 0,4%, Corrientes el 0,3% y Formosa el 0,1%. También medidos en términos per cápita, no alcanzamos a $200 cuando el promedio nacional es cerca de $1.800 por habitante. Esto pese a las importantes ventajas que en muchos rubros deficitarios en la balanza comercial tiene nuestra región. Por ejemplo, todo el complejo foresto industrial, donde entre Misiones y Corrientes tienen más del 64% de la superficie implantada del país, es decir, tienen más del 64% de la oferta de madera destinada a la industria, está entre las provincias de Corrientes y Misiones, y el 95% del monte nativo entre el bosque chaqueño y la selva misionera. Y sin embargo, la Argentina tiene cerca de 1.000 millones de dólares anuales de déficit en su intercambio de estos productos. Entonces, repasando los desafíos que tenemos para que nuestra región se integre de manera competitiva, tanto económica como políticamente, que tenga una inserción importante, tenemos que establecer una agenda de reformas que involucra al conjunto de la región. Pese, como dijimos, a ser el punto nodal logístico de la Unión Aduanera, nuestra participación es, como vimos, marginal. Y esta agenda, que someramente propongo, tiene que ver, en primer lugar, con la coordinación de políticas a nivel regional. Muchas de las acciones y de las obras necesarias para poner competitiva a la región no pueden ser resueltas dentro de los marcos de una provincia, por más influencia política transitoria que pueda tener esa provincia en un gobierno nacional. Debe haber una definición, coordinación y armonización de estas acciones a nivel regional. La región Nordeste fue pionera en una institución que lamentablemente hoy no existe más, como fue el COFIRENE, que nació como un consejo de planificación regional para identificar las oportunidades de inversión, para hacer las tareas de preinversión, es decir, preparar los proyectos y para gestionar el financiamiento. Lamentablemente, la crisis del 2001 le privó a esta institución contar con los aportes que las distintas provincias tendrían que haber hecho. Pero esta fue una oportunidad. Esta fue una institución que funcionó muy eficientemente. Quiero recordar que la obra del Riel NEA, que produjo la interconexión de las provincias del Nordeste al sistema nacional, fue planificada y fue gestionada en su financiamiento por parte de COFIRENE. Entonces, esa primera etapa hay que resolverla y esa es una responsabilidad de los dirigentes de cada una de nuestras provincias. En segundo lugar, y retomando un poco lo que el presidente Franco exponía con respecto al Paraguay, es necesaria la realización de infraestructura.
porque pese a que estamos en una ubicación privilegiada, si no tenemos los instrumentos logísticos para transportar, para llevar de manera eficiente nuestra producción, no vamos a pasar a la próxima etapa, al próximo umbral, como deseamos. Estas obras tienen que ver, en primer lugar, con el transporte. La hidrovía sigue siendo una asignatura pendiente para la Argentina, no así para el Paraguay. Hoy gran parte de la utilización de la hidrovía Paraná-Paraguay se utiliza por parte de los transportistas paraguayos, básicamente con soja. El ferrocarril Urquiza, que está desactivado hace muchos años, tendría que reactivarse en una primera etapa como ferrocarril de carga, más allá de los pasajeros, porque las inversiones necesarias para poner en marcha el ferrocarril de carga son mucho menos cuantiosas que si se trata del ferrocarril para transportar personas. El tema de las autovías. La autovía de la Ruta 14 termina en Paso de los Libres y está más diseñada para el tráfico brasilero que para la integración de la región, y también la autovía de la Ruta 12. Otra obra muy importante tiene que ver con la provisión de energía. Podemos tener las mejores condiciones, pero si no tenemos energía, tenemos un cuello de botella insalvable. Existen dos inversiones que no tienen costo medioambiental, porque ya las obras fueron realizadas, las obras básicas fueron realizadas, y que no importan una suma imposible de financiarse, que son el completamiento de las turbinas que le faltan a la central de Yacyretá, que si mal no recuerdo son 3 turbinas adicionales a las 20 que existen, y la obra de electromecánica del vertedero de Añacuá. El vertedero de Añacuá, para los que no tienen precisión, es un brazo del río Paraná que va sobre la margen paraguaya, donde está hecho el trabajo de infraestructura, está hecha la presa, el agua pasa sin ton ni son y sin generar absolutamente ningún megavatio. Esta, insisto, es una obra, entre la obra de Añacuá y el completamiento de las turbinas de la central, que no deben estar hoy más de $1.000 millones, que son susceptibles de ser financiada por el mercado internacional una vez que normalicemos nuestra relación con el mundo. Acá también es una propuesta que nosotros tomamos de la experiencia del Valle del Tennessee en Estados Unidos, de destinar un quantum de la energía generada, en este caso sería de la central Añacuá, que más o menos importa un 10% de aumento sobre lo que ya produce hoy la central principal, destinarla, como decíamos, ese quantum de energía a promocionar a precio de costo de generación para que se puedan estimular la integración de las cadenas industriales de la región. Esto obviamente requiere una negociación incluso de carácter internacional, sería de la parte que le toca a la Argentina, sería una modificación de las normas que rigen a la entidad binacional y dentro del sistema interconectado nacional, pero creo que sería una muy buena iniciativa, insisto, para plantearla de manera regional. El otro tema es, como apuntábamos anteriormente, a la integración de las cadenas. El sector foresto-industrial requiere de inversiones muy importantes en lo que hace al eslabón más débil, que es la industria. Como vimos, el aprovisionamiento de la materia prima, que paradójicamente es lo que más cuesta en términos de años, de crecimiento, de cuidado, etcétera, lo tenemos. Lo tenemos con el riesgo de que se pueda incendiar, con el riesgo que le agarren pestes que atrofien estas plantaciones, como ya ha pasado en algunos sectores en el departamento de Santo Tomé. Entonces, para que veamos lo obsoleta que es la industria foresto-industrial de la Argentina, solamente digamos que el conjunto de todas las plantas celulósicas que operan en la Argentina no alcanza al 70% de la producción de una sola planta, como es la ex-Botnia de Uruguay. El modelo uruguayo de promoción e integración del sistema foresto-industrial es un modelo totalmente copiable y totalmente asimilable a las condiciones que tiene nuestro país. Allí sí existió una política de Estado que fue seguida por
varias administraciones, incluso de distinto signo político. Esto mismo se puede aplicar al conjunto de las agroindustrias de nuestra región, al arroz, a los citrus, al té, a la yerba mate y obviamente también al turismo. Pero el sector turismo, con el que la región cuenta con bellezas naturales muy importantes y que además por tratarse del turismo vinculado a la naturaleza cada vez es más demandado a nivel internacional, también requiere inversiones. Sin agua potable un hotel no funciona, con energía intermitente tampoco, o sin rutas de acceso adecuada, mucho menos. Eso es todo un complemento que hay que hacer para que esta actividad se ponga en valor y pueda dar los réditos en términos de nivel de ocupación, que es finalmente el desafío de todo plan de desarrollo regional. Crear oportunidades de trabajo en cantidad y en calidad para que nuestra población, en vez de migrar hacia los centros más urbanos más importantes del país, pueda radicarse y pueda desarrollarse en los lugares de origen. Porque no nos olvidemos que gran parte del flujo migratorio hacia el Gran Buenos Aires, la capital federal, Córdoba, Rosario, proviene de las regiones más postergadas del país, es decir, del NEA y del NOA. Bueno, creo que estos son los desafíos que quería plantear de la región con respecto a el Mercosur y la necesidad de su reformulación. Muchísimas gracias. Abrimos ahora el tema de las preguntas del público. Yo voy a empezar preguntándole a Humberto, como un hombre importante que es del PRO y además muy cercano a Mauricio Macri. ¿Qué puede pasar con el Mercosur en el caso de que Mauricio Macri llegue a la presidencia, teniendo en cuenta un gobierno con una ideología totalmente opuesta como el de Dilma? No, todas las medidas de política económica y de políticas públicas en general van a estar orientadas a la promoción de las inversiones. Nuestro país, yo diría nuestros países del Mercosur, requieren de esta necesaria reformulación porque fundamentalmente se requieren de inversiones. Las posibilidades están, los recursos naturales y las ventajas comparativas, las ventajas geopolíticas que tiene nuestra región están, pero sin inversiones, fundamentalmente en la integración de las cadenas de valor y en la infraestructura necesaria para finalmente plasmar este corredor bioceánico, requieren de inversiones. Es necesario para ello, mucho se ha hablado de este tema, ¿no? Pero ¿es necesario para ello la devaluación del peso o no? Nosotros lo hemos planteado como a la devaluación como una cuestión instrumental, que además no podemos hoy, en un contexto diferente al que va a ocurrir cuando asuma el nuevo gobierno, saber qué va a pasar con el flujo de ingreso de dólares. Es muy probable que se generen condiciones de confianza que permitan o que favorezcan el ingreso de una cantidad importante de dólares, o de moneda extranjera, tanto para la inversión directa como en las colocaciones financieras, y hagan innecesario el retoque del tipo de cambio o no. Pero eso es una cuestión meramente instrumental. Lo que sí está claro es que la Argentina necesita crear las condiciones para que eso ocurra. ¿Y la posición con respecto al tema del cepo cambiario? Bueno, el cepo cambiario claramente hay que eliminarlo. Ahí sí que no va a venir ni un solo dólar si no existe la libertad de poder manejarlo de manera libre. Eso está claro. La discusión es en todo caso si el cepo se levanta de manera gradual, si se produce un sinceramiento, pero insisto, estas son todas cuestiones más que de objetivo de políticas públicas, de instrumentos que van a depender mucho de la coyuntura con la que se encuentre el próximo gobierno y cómo se desarrollen los primeros 90 a 120 días de gestión. Muy bien, gracias.